Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es domingo 16 de noviembre del año 2025. Mi gente, hoy La Habana, la capital, la ciudad donde nací en el año 1971, cumple 506 años de fundada. Según los archivos, ¿no? de la Habana, esos archivos fundacionales, la capital de Cuba fue inaugurada sobre lo que había sido el cacicazgo de Abaguanex, y de ahí el nombre de la compañía en dólares, ¿no? De la oficina del historiador de la ciudad. Y el día 16 de noviembre del año 1519, un grupo de criollos, ya por así decirlo, los primeros habaneros españoles como tal, era lo que más habían, y sus hijos que iban naciendo después de haber sido conquistada Cuba en octubre de 1492, disculpen, se reunieron alrededor de una ceiba en la zona conocida como el Templete, allí casi muy pegado al malecón de La Habana, y fundaron, leyeron el acta fundacional que trajo como resultado la fundación de la capital de todos los cubanos, La Habana, una de las ciudades que inmediatamente los españoles comenzaron a hacer crecer, a hacer progresar, de tal manera que estaba fortificada a las 9 de la noche para que los piratas, los ingleses y los enemigos de España no pudieran ocupar La Habana como fue ocupada en el siglo XVIII, por un año prácticamente por los ingleses. Pues se cerraba unas cadenas hacia ambos lados, desde el castillo de San Salvador de la Punta y el castillo de los Tres Reyes del Morro, unas cadenas inmensas eran cerradas y se lanzaba un cañonazo desde la fortaleza de la Cabaña para anunciarles a los habaneros que iban a cerrar la muralla. La ciudad estaba amurallada para impedir también, ¿no?, la entrada y salida después de las 9 de la noche, porque era una Habana asediada por corsarios, por piratas, por ingleses, que eran los enemigos más grandes que tenía la metrópoli española en aquella época. Pero cuando La Habana cumplió 440 años de fundada, en enero del año 1959 llegó el castrismo, y todo ese esplendor que había alcanzado durante la metrópoli y después en los 50 años de república fue barrido en 66 años por el castrismo opresor. Aquella Habana llena de neones en las noches, de carros modernos para la época, porque déjenme decirles que en La Habana rodaban primero los autos de los Estados Unidos, de los fabricantes estadounidenses, la Ford, la Chevrolet, la Chrysler, la Buick, todas las compañías estadounidenses hacían sus comerciales y rodaban primero los carros americanos en las calles de La Habana. Fíjense ustedes el esplendor que tenía La Habana. La Habana tenía hasta un reloj propio, un reloj suizo, Cuervos y Sobrinos, que aunque se fabricaban sus partes en Ginebra, era ensamblado y vendido en las joyerías de la capital cubana. La Habana fue una gran ciudad donde los habitantes corrían bulliciosos de aquí para allá, de allá para acá, en medio de una ciudad pulcra, limpia, de edificios bellos, construidos desde 400 años atrás por la metrópoli española, pero después en los años 20 los Estados Unidos pusieron muchos edificios icónicos del estilo Art Deco, como es el caso del edificio Bacardí, donde está en Murciélago, allá en la calle Monserrate. La Habana es bella, La Habana fue bella, vamos a decirlo así, ¿no? La Habana que yo conocí en mi infancia en los años 70 todavía era una Habana que guardaba un poco del esplendor que le había dejado la República, pero La Habana hoy está destruida. La Habana es un nido de basureros, de derrumbes, de calles destruidas, de personas corriendo con latones para poder cargar agua, de delincuencia, de miseria, de hambre, de desgracia, de desesperación, de una ciudad y de un país que clama y grita por tener libertad, por tener un cambio, por salir del cáncer castrista que en 66 años ha convertido una de las ciudades más bellas del Caribe, de Latinoamérica y del mundo, la capital del país número 27 en prosperidad en el año 1959, al país más arruinado y más miserable del hemisferio. Pero al régimen eso no le interesa. Fíjense si es así, que con la situación sanitaria que hay en Cuba y con el problema del huracán del 28 de octubre, Melissa, que azotó el oriente cubano, el régimen opresor castrista está convocando, por supuesto, Liz Cuesta, que es la coordinadora de eventos de la dictadura, está convocando a la Feria Internacional de La Habana, no para celebrar La Habana, sino para seguir buscando
extranjeros, inversores de otras naciones, a quién timar, a quién quitarle sus euros, sus dólares, a quién seguir chupando como sanguijuela que ha hecho el castrismo los dólares y los euros y el dinero y el capital que tanto le conviene para seguir sosteniendo la miseria, la represión, el hambre, la desgracia de todo un pueblo, para seguir manteniendo el estilo de vida lujoso y acomodado de un grupito, como es el caso del viceministro de Cultura Fernando Rojas, que hoy en la mañana me vuelven a llegar nuevas evidencias del grado de corrupción al que ha llegado este funcionario, amparado por Liz Cuesta, por Miguel Díaz-Canel, por el ministro Alpidio Bravo Alonso, por el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, y por toda esa cúpula corrupta dictatorial que se ha robado todo lo que es del pueblo cubano. Para que tengan una idea hasta dónde ha llegado lo de Fernando Rojas. Pero ¿cómo no se va a construir un spa si Fernando Rojas es el presidente autotitulado de la Asociación Canaria en Cuba? Y el gobierno de Islas Canarias le tiene puesto una tubería gracias a una ex espía de la Red Avispa que hoy vive en Islas Canarias y trabaja como funcionaria de ese gobierno y le hace las aplicaciones para recibir las subvenciones de la Unión Europea y del gobierno español. Pues se ha robado cientos de miles de euros que supuestamente eran para reparar la Asociación Canaria, que todavía está medio hacer y a medio reparar, y para hacer funcionar dicha asociación. Los canarios en Cuba, que son miembros de esa asociación, díganme si es verdad o si es mentira el grado de corrupción que hay dentro de esa Asociación Canaria, que para nada se le dio un poco de maquillaje y pintura en las áreas exteriores, pero si usted mira de los edificios aledaños o si usted con un dron puede viajar por arriba de la Asociación Canaria de Cuba y en La Habana, va a encontrarse de que está todo a medio terminar. ¿Saben por qué? Porque el dinero se lo robó Fernando Rojas para él, su esposa y sus hijos, y todos los secuaces que tiene alrededor, que siguen robándose lo que es erario público del pueblo cubano, lo que sería para desarrollar al país y no tenerlo en las condiciones en las que hoy se encuentra La Habana, Santiago, Artemisa, Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas, Pinar del Río, Las Villas, Cienfuegos, Holguín. Cuba entera es un basurero. Cuba entera está palideciendo y clamando y gritando por un cambio para poder salir de toda la desgracia en la que el castrismo genocida y opresor tiene condenado al pueblo cubano. Vemos también que en menos de 24 horas, gracias a Nio reportando un crimen, mi hermano Niober Licea, un periodista independiente que desde North Carolina, los Estados Unidos, hace una gran labor para poder llevar al mundo y al pueblo cubano, que a través de la prensa oficialista no conoce la realidad de lo que ocurre en su propio país, cómo se mueve la criminalidad dentro de Cuba. Pues dos jóvenes en La Habana, una en La Guinera, la otra en la cuevita San Miguel del Padrón, han sido ultimadas en las últimas 24 horas por sus exparejas, han sido ultimadas porque en Cuba no se protege a la mujer, en Cuba la delincuencia ha llegado a límites inalcanzables y no es prioridad de las fuerzas de la policía, del Ministerio del Interior ni de las autoridades cubanas que revertir la situación de criminalidad y delincuencia a la que se ha llegado en las calles cubanas. Se denuncia diariamente, todos los días salen en las redes sociales la delincuencia, las víctimas que hay, desapariciones, feminicidios, robos, asaltos, violencia y más violencia, y toda esta violencia tiene un solo nombre y un solo responsable: dictadura opresora castrista, que prioriza vigilar a las personas que salen a clamar por libertad, vigilar y abusar y condenar a las personas que salen a pedir agua, electricidad, alimentación, medicamentos, necesidades básicas que cualquier otro país del mundo le garantizaría con un salario digno a sus trabajadores. En Cuba trabajar hoy no es la opción. En Cuba el cubano tiene entre sus prioridades seguir robando, tratar con suerte de largarse de aquel infierno o ocupar un cargo privilegiado como los que tienen los miembros y testaferros de la cúpula castrista para seguir llevándose lo que es erario público del pueblo, lo que debería ser bien utilizado para el bien común, no para el bien personal de unos cuantos que tienen al pueblo cubano condenado al hambre, a la miseria, a la desgracia y a todas las calamidades que conocemos y que condenamos diariamente muchos cubanos a través de las redes sociales. Por eso vamos a seguir mostrándole al mundo la verdad de lo que acontece en Cuba. Por eso vamos a seguir clamando por la libertad de Cuba para poder revertir el desastre que la dictadura opresora castrista ha hecho con mi Habana, La Habana tuya, La Habana nuestra, La Habana de todos los cubanos que hoy grita y clama por un cambio. Porque si no cambia, desaparecerá la identidad de La Habana y desaparecerán sus habaneros, que la mayoría nos encontramos dispersados alrededor del mundo huyendo del castrismo criminal, hambriador y opresor que por 66 años ha condenado a Cuba a la miseria, a la desgracia, al comunismo
y a la muerte. Vamos a leer comentarios. Sisi Benítez, saludos y bendiciones para ti también. Luz de Rodríguez, hola, buenos días. Alexander Soto, saludos de La Habana. Saludos, bendiciones, Alexander. Alexander Soto, al régimen solo le importan sus hoteles. Así mismo es, Alexander. Manuel Molina, nací en el año 53. Cuba podía competir hoy con los Estados Unidos. Era un país bello. Lo han desgraciado. Manuel, mi mamá también nació en octubre del año 53 y tenía 7 años cuando llegó la desgracia del castrismo, ¿no? 6 años y pico, 7 años. Pues mi mamá me contaba que La Habana era bella. Ya tenían, su papá trabajaba como un mulo, mi abuelo, que en paz descanse, Manuel Ayla Rivero, trabajaba en Muralla, en una cedería, en una tienda de tejidos y botones y cosas para confeccionar prendas, ¿no? Y llegó el año 59 y con el año 59 intervinieron en negocio y de las 2 casas que tenían perdieron una. Mi abuelo cae preso por manifestarse en contra del régimen castrista y en el año 67 lo botan del país, sale exiliado rumbo a México y de México, como muchísimos cubanos, tuvo que cruzar esa frontera sur de los Estados Unidos y establecerse en New Jersey hasta que en el año 1998 murió clamando por sus hijas y alejado de su familia y sobre todo alejados de su Habana donde nació un día. Es triste, es doloroso. La realidad de nuestro pueblo y todos los cubanos cargamos con un dolor por culpa de ese régimen opresor. Omar Sayuta Quechel, a todo esto súmale las enfermedades que los está llevando a la muerte. Así mismo es, mi hermano. Daisy Borbón, saludos y bendiciones. Y señores, tenemos que orar mucho por Cuba, tenemos que pedirle a Dios Todopoderoso que ayude al pueblo cubano a alcanzar la unidad que tanto necesita. Sin liderazgo no hace falta un líder. Yo lo dije en el año 2021, 6 meses antes que el pueblo saliera a las calles el 11 de julio, yo dije que el líder que tiene el pueblo cubano es el hambre, la miseria, las calamidades, la desgracia y la desesperación que está viviendo bajo ese régimen opresor, y será el que nuevamente sacará al pueblo unido esta vez a las calles, y no saldrán de esas calles hasta que la dictadura genocida castrista finalmente caiga y le dé paso a una Cuba libre, próspera, democrática, sin un régimen y una ideología que la ha condenado a la muerte, al hambre, a la miseria y a todas las desgracias que conocemos que está padeciendo nuestro pueblo oprimido en manos de ese castrismo opresor. Por eso seguiremos desde la tijera alzando nuestra voz, seguiremos denunciando los crímenes del castrismo y seguiremos llevándolo a ustedes y al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, no como lo hace la prensa del oficialismo, la prensa que hace un falso triunfalismo y habla de logros de la revolución, y ahora mismo en el noticiero La Mesa Redonda y toda la programación del castrismo dicen que se están sobrecumpliendo los planes en un país donde la gente no tiene planificado nada, porque lo único que está seguro dentro de Cuba es la muerte, es perecer de una enfermedad, es perecer debajo de los escombros de un derrumbe, en un accidente de tránsito o en manos de la criminalidad que ha azotado a Cuba en los últimos años y tiende a crecer. Estas son las tristes realidades que mostramos día a día. La gente me dice que por qué no muestro logros y cosas buenas que ha hecho el régimen en estos 66 años, y no lo hago porque lo único bueno que ellos han hecho es enriquecerse, es asegurarles un futuro a sus hijos, sus nietos y sus testaferros, en detrimento de la miseria de millones y millones de cubanos. Por eso nunca lo haré. Cuba podrá mostrar sus logros el día que sea libre. Mientras tanto, seguiremos mostrando la realidad cubana y lo haremos gracias a ustedes con la inmediatez y la veracidad que a La Tijera News le ha caracterizado, por las colaboraciones de todos los cubanos de aquí, de allá y de acullá. Mi gente, les deseo un lindo inicio de semana, muchísimas bendiciones, mucha oración por los presos políticos. En estos momentos hay 7 presos políticos en huelga de hambre en las cárceles cubanas y alzo mi clamor por ellos. Le pido al pueblo cubano, por favor, que tenga un minuto de oración y pensamiento, y que compartan cada vez que saquemos publicaciones de nuestros presos políticos, porque ellos han tenido el valor de alzar la voz, no por ellos, por millones de cubanos, por todos ustedes que me ven hoy y que están padeciendo las desgracias del castrismo. Yo les deseo un lindo inicio de semana, muchísimas bendiciones, y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es mi página La Tijera. Que Dios me los bendiga y tengan un lindo domingo.